Las buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de su espacio Sociedad y Deporte que se transmite cada sábado por esta Cinevisión, canal 19 de 3 a 4 de la tarde y que usted cada semana espera con ansias el contenido de este espacio. El señor Héctor Gómez Padre, un servidor Héctor Gómez, hijo, con toda esta amalgama de informaciones noticiosas, tanto de corte político, social, comunitario, obviamente, el ámbito deportivo nacional e internacional. Las buenas tardes a Gómez y al tiempo de darle las buenas tardes, que nos hable un poquito de este tema de Jet Set. Ya se produjo el apresamiento el pasado jueves, antes de ayer, de Antonio Espaillat y su hermana, y en ese tenor todas las noticias giran en torno a este apresamiento. Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Héctor, qué bueno que estemos aquí de nuevo compartiendo con ustedes, que son la materia prima de este programa, noticias frescas que tienen que ver con el ámbito deportivo, social, político y, como normal, tanto nacional como internacionalmente hablando. Bueno, Héctor, como tú bien decías en la apertura del programa, la noticia caliente se produjo exactamente el jueves ante la detención inminente de Antonio Espaillat, el propietario, conjuntamente con su familia, de la discoteca YC, donde se produjo el acontecimiento de más trascendencia que tiene que ver con suceso alguno por la cantidad de muertos que allí ocurrieron ese 8 de abril. 8 de abril. Más de 230. 236 muertos. Wow. Es la tragedia que más ha conmovido a la nación dominicana, porque yo creo que inclusive son pocas los accidentes naturales o de tránsito que han producido la magnitud de ese acontecimiento. Hubo en la India. En la India, exactamente, una cantidad similar. El jueves también hubo un accidente de aviación donde murieron cerca de 240 personas, de 241 que iban de la India a Francia. Uno que se lanzó antes de... Y hubo alguien que, por la misericordia de Dios, resultó ileso. Es un acontecimiento... Porque se lanzó, tengo entendido, estaba en el área de la puerta de emergencia. Y, wow. Una suerte terrible. Pero en este país la conmoción de esa tragedia cupó todo el ámbito de la noticia, tanto nacional como internacional. Y antes de ayer, el jueves específicamente, pues fue detenido ya de una vez y por todas el amigo o el conocido empresario Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat. Se ve visiblemente delgado, imagínate. No sí, es fácil, es que definitivamente, Héctor, es un acontecimiento que independientemente de la víctima y la consecuencia que eso trajo, hay que entender también que este hombre también tiene condiciones humanas. Claro. Y que independientemente todo el mundo sabe que se descuidó. Yo sí algo le critico, Gómez, disculpe, es la negligencia, porque a eso hubo que darle un mantenimiento. Me consta el trato, por ejemplo, yo he sido visitante junto con mi esposa Yesé y siempre lo veía a él en su mismo lugar, lunes tras lunes. O sea, si él hubiese estado en el país, hay más de un 95% posibilidad de que ahí estuviera él, porque yo cada vez que iba lo veía. Sí, Héctor, era una persona muy ligada al mundo social y artístico. Y definitivamente y los medios de comunicación, y eso se convirtió en el sitio acostumbrado de la familia dominicana. Fíjate que ahí vinieron gente de Estados Unidos exactamente a ahí se conocía todo el mundo, Gómez. Por ejemplo, yo sabía dónde se sentaba Octavio Dotel y su esposa, dónde se sentaba Aramis Ramírez, que iba mucho ahí, dónde se sentaba el señor Espaillat, y la gente ya me veía y teníamos un lugar específico y era como un gran encuentro familiar, lunes tras lunes. Sí, eso se convirtió en una peña acostumbrada de los dominicanos, y da pena que ese hombre no pudo hacerle caso a algunas recomendaciones, no pudo ver a tiempo esa desgracia, y hoy exactamente está pagando las consecuencias como tiene que ser. Ahora, hay que entender también de que el país tiene que bajar un poco el morbo, porque son accidentes que independientemente de la negligencia, nadie quiere que sucedan, porque a ese hombre se le ve realmente la situación por la que está atravesando, una situación familiar, emocional,
porque es entendible que el que menos quería que pasara algo similar era el dueño del negocio, pero accidentalmente la tragedia tocó las puertas, hubo descuido en cuanto a ver y a tomar los correctivos del lugar a los fines de evitar lo que realmente allí pasó. Al final quedó detenido. Ahora vienen lo que es el enfrentamiento y las atenciones a la demanda. Pero tengo entendido, Gómez, disculpa, que por la tipificación de homicidio involuntario, creo que la pena máxima es 2 o 3 años. Sí, la pena máxima de 3 meses a 2 años de prisión. De 3 meses a 2 años. Sí, pero hay que entender también, Héctor, que eso envuelve situaciones de demandas civiles, como ya hay alrededor de 76 querellas por demanda puesta contra la compañía y contra él, que al final es responsable del negocio. Pero la sociedad dominicana tiene que entender que no se puede hacer más que lo que la ley permite. Entonces, en ese contexto, independientemente de las desgracias que ha afectado a tantas familias dominicanas, hay lo que son el cumplimiento de esas normativas legales, que al final será la que se aplicará. Yo creo que estamos en una sociedad que regularmente le gusta el pan y el circo, una sociedad que está deseoso o deseosa de ver la aplicación de la ley, y este señor tendrá que responder conforme a la ley de esa negligencia y de esa falta de atención a lo que hoy se ha convertido en la mayor tragedia humana, con la secuela de daños y perjuicios que ocasionó una situación que nadie quería que se presentara. Yo creo que esta detención viene a llenar un deseo, una reclamación de familiares y por qué no también una parte del pueblo, porque entendía que estos procesos se estaban llevando de una forma muy lenta. Sin embargo, hay que entender que todos los procesos judiciales tienen un debido proceso y hay inclusive que agotarlo y hay que respetarlo. Antonio Espaillat tendrá que responder dentro del marco de la ley sobre su accionar en cuanto a la persona responsable de este local comercial y de estas actividades. Y entonces tenemos que esperar qué deciden los tribunales, y la sociedad dominicana está al pendiente, pero no tampoco pidiendo más que lo que la ley contempla. Como tú decías originalmente, esto fue tipificado como un accidente, homicidio involuntario, y eso tiene sus tipificaciones en el Código Procesal Penal de la República Dominicana, y sencillamente hay que aplicarlo y que él asuma sus responsabilidades y conforme a las tipificaciones, pues se le aplique todo el peso de la ley. Hay muchas familias destruidas, hay muchas familias con secuelas que no podrán borrarse nunca. Hubieron padres y madres, hijos que allí perecieron. Se puso de manifiesto que ante la muerte todos somos iguales. Había gente de las distintas clases sociales, Héctor, del país, de la cúpula de arriba, del medio y de abajo, y definitivamente allí pues colegían todas las clases sociales, porque eso se había convertido en un lugar casi obligatorio de la farándula, de los artistas, de las personas deportistas, que allí, mira, si eso ocurre exactamente en un periodo donde no hubiesen estado diciembre abiertos los juegos de Grandes Ligas, seguro que ahí hubiesen habido 2 o 3, qué sé yo, quizás 6 o 7 peloteros de Grandes Ligas también envueltos en esta tragedia. Vamos a esperar que la justicia haga su trabajo, que el Ministerio Público cumpla con los protocolos adecuados, que se cumplan los procedimientos de ley y sencillamente esperar, sin crear tantas especulaciones, sin pedir tantas, ¿cómo te digo?, tanta sangre que se derrame, porque al final nadie, absolutamente nadie, quiso ni quería que ocurriera un accidente de esa naturaleza. 236 personas, son muchos muertos, más la secuela que ahí se deriva. Ahí están las implicaciones de la familia, ahí están las implicaciones
de los vecinos. Más las secuelas que deja eso. Definitivamente, social, emocional, económica, y entonces ya veremos cómo discurren estos acontecimientos en el devenir del tiempo. Pero realmente es una desgracia, es una tragedia que ha afectado tanto a los que murieron, a los que quedaron y, por qué no, Héctor, a los propios dueños del negocio. Definitivamente, bueno, vamos a esperar el devenir de los días, cómo va el proceso y nada, una situación que desde cualquier ángulo que uno lo enfoque da mucha lástima, dolor, pena, impotencia, rabia, tristeza. ¿Qué acontecimiento? Vamos, señor director, a hacer nuestra primera pausa y retornamos con más análisis e informaciones aquí en su espacio Sociedad y Deportes. Pausa y volvemos. Bien, estamos de vuelta con su espacio Sociedad y Deportes, por aquí por Cinevisión, Canal 19, cada sábado de 3 a 4 de la tarde. Y continuando con los análisis de los hechos noticiosos más importantes de la semana, no hay dudas de que el tema de los viajes, o más bien las visitas al exterior que hace el honorable presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, reviste una importancia y una trascendencia que quizás en lo inmediato usted no ve los resultados de esas gestiones. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y llegan importantes anuncios para el país, entonces ahí usted se da cuenta de que ciertamente el presidente ha estado haciendo lo que tiene que hacer desde el punto de vista de tratar de vender nuestro país, que ciertamente hay un clima de confianza, un clima de seguridad, que permite que tantas inversiones lleguen a nuestro país, y no es fortuito que tengamos, y ya esa cifra es harto conocida, más de 11 millones de turistas que han visitado el país. En ese tenor, Gómez, deseo que tu punto de vista sobre el más reciente periplo que hizo el presidente específicamente a Francia, se reunió con el presidente de dicho país. ¿Qué podemos esperar los dominicanos de ese viaje que hizo el presidente al extranjero recientemente? Mira, Héctor, yo creo que la visita del presidente a foros internacionales, tradicionalmente en el caso del presidente Luis Abinader, ha traído grandes aportes al desarrollo de la República Dominicana. Esa visita, que el presidente aún está todavía en Brasil, en una reunión o un foro internacional de presidentes, pero que su primera escala fue en Francia, donde se reunió con el presidente Macron para tratar asuntos bilaterales que tienen que ver, entre otras cosas, con cooperaciones internacionales, a los fines de que el país pueda, pues, seguir caminando por un desarrollo armónico en toda su infraestructura y sobre todo en la parte que tiene que ver con el turismo y las industrias. El presidente de la República, que regularmente anda con una comisión muy limitada, está muy enfocado en lo que tiene que ver en dos posiciones que son fundamentales para el país, que es el asunto del clima, del ambiente, donde se pone de manifiesto el cambio climático, y eso es importante. Ayer el presidente tocó temas trascendentales, como son, por ejemplo, un problema que tenemos que nos afecta muchísimo, Héctor, que es el asunto del sargazo, que se ha convertido en un dolor de cabeza para las playas o para nuestras playas, igual que aquí también en otros países latinos. Y todo el presidente lo está abordando con sentido de responsabilidad, porque él sabe la magnitud de ese problema. Hay algunas naciones que han logrado producir biodiesel de esta materia prima que en cantidades industriales se produce en nuestra playa, pero que sin embargo no se ha podido todavía consolidar un proceso de transformación que haga de este problema alternativa viable que nos permitan desarrollar industria. Yo creo que el asunto del clima, de los ambientes climáticos, tiene mucho que ver con la situación que nos afecta periódicamente. Recuerda que aquí recuerda el país que aquí hay un periodo de turbulencias, de ciclones y tormentas, que se hace más fuerte en el periodo
junio, 1 de junio hasta el 30 de noviembre, y que cada año parece más que ese cambio climático nos afecta y que las tormentas y los ciclones tropicales se hacen cada vez más fuertes, y eso trae como consecuencia pues destrucción en un país que parece encaminarse a un desarrollo sostenible, pero que de no detener todo este sistema de trastorno, pues definitivamente en cualquier momento sufrimos la embestida, que gracias a Dios hace muchos años que no nos toca eso, pero que hay países que sí han sufrido cantidades de destrucciones, y nosotros estamos tratando de ver cómo también desde el punto de vista de nuestro accionar hacemos algunos aportes a los fines de que el cambio climático pues nos afecte lo menos posible, haciendo nuestra propia contribución a lo que debe ser la contaminación ambiental, que definitivamente influye en estos asuntos. De ahí de Francia, el presidente, después de lograr algunos acuerdos, sobre todo que tienen que ver con la parte del turismo y el cambio climático, pues el presidente se ha movido a Brasil. En Brasil hay un foro internacional con algunos jefes de Estado que se va a tratar de qué manera se consolidan algunas fuerzas coyunturales a los fines de intervenir la hermana República de Haití y poner freno a una pandilla que parece desbordada y que hoy controla, Héctor, más del 90% del territorio haitiano. Hay que entender que el gobierno haitiano acaba de hacer algunos acuerdos de contratación con mercenarios, que suena mal, pero es una fuerza que se dedica exactamente a poner en orden algunas situaciones que se dan, sobre todo de violencia, en algunos pueblos de América Latina y en otra parte del mundo, y que exactamente está en Haití, y que hoy se anunció, el jueves se anunció de que realmente van a comenzar a utilizar algunos drones para tratar de frenar el avance de la pandilla, y desde esos drones atacar lo que son las cabecillas o los focos de mayor concentración de la pandilla haitiana. Yo creo que el presidente se está dando los pasos adecuados frente a una situación que nos afecta y que parece desbordarse, y que si no se le pone un costo, un freno con tiempo, Héctor, definitivamente terminaremos nosotros envueltos en una confrontación armada con el hermano país de Haití, al que hemos ayudado tanto, y que la comunidad internacional ha rehuido a su responsabilidad de poner un orden en ese lugar, y que sin embargo nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo habido y por haber, con tal de no cargar solamente en términos reales con la problemática y los conflictos haitianos. Excelente, excelente, sin desperdicio, Gómez, tu comentario, y pienso que esa es la naturaleza del ánimo que debe tener cada dominicano con respecto a las expectativas generadas por cada uno de esas visitas del presidente en foros internacionales, y máximo con este tema tan neurálgico que implica el tema haitiano. Vamos, señor director, a hacer nuestra segunda pausa y a retornar. Venimos con un tema de actualidad en el ámbito deportivo, sin dudas, el tema del proyecto de ley encabezado ahí por el senador del Ceibo, Santiago José Zorrilla, tendente a retenerle un 30% del bono del peloteo que estampa su firma al profesionalismo, y que se le devuelva mediante, ya sea que ese dinero se aperture una cuenta o mediante un fideicomiso, y que luego que cumplan los 18 años de edad se le devuelven, el entendido que muchos lo malgastan, los padres, etc. Así que vamos a hablar largo y tendido de ese tema, analizar distintas aristas que convergen en esta dinámica después de la pausa. Volvemos. Bien, estamos de vuelta con todos ustedes en su espacio Sociedad y Deportes. Y hablando de deportes, vamos a presentar toda la actualidad deportiva, y como les adelanté previo a la pausa, con este tema que sin duda se ha causado revuelo en el país, la propuesta del senador Santiago Zorrilla. No sin antes, señor director, vamos con la presentación de la publicidad de los amigos de Seguros Banreservas. Adelante.
La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Pues bien, vamos entonces de inmediato a abordar este tema y escuchar, ver distintos puntos de vista. Y vamos a iniciar para luego poner en contexto, a raíz de las declaraciones de Santiago Zorrilla, y analizar un poquito los acápites que sirven de base de sustentación al proyecto de Marras. En este caso, el caso de los prospectos y retener el 30% de los bonos cuando estampan sus firmas al profesionalismo. Vamos, señor director, con este video de Santiago Zorrilla, senador del Ceibo, quien ha sido el protagonista de todo este revuelo. Y luego de eso vamos a destacar algunos aspectos básicos en este análisis. Adelante, señor director. Mire, hay un proyecto de ley de autoría mía que regula la práctica de premos en República Dominicana, especialmente en las firmas en menores de edad. El proyecto de ley contempla que no puede ser antes de los 16 años. Pero aparte de eso contempla también que al firmar un pelotero menor de edad, ese bono que se le paga no puede quedar suelto para que pueda ser gastado o se pueda invertir por los familiares, sino que se le separe un 30% al menor de edad a una cuenta, a un fideicomiso, el cual al cumplir su mayoría de edad, él puede disponer de él. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Usted sabe que cuando firman 1000 peloteros, quizás llegan 5 a la Grande Liga, ¿verdad que sí? Entonces, estos peloteros, que hay que preservarle, este 30% es para cuando, si le dan relief porque no tuvo rendimiento, porque tuvo una lesión, pueda estudiar con estos fondos que son de él. Pueda montar un negocio, si quiere emprender un negocio, puede ser un emprendedor. Eso es lo que garantizamos. Algunos comunicadores han distorsionado diciendo que este 30% es pago de impuestos para el Estado Dominicano. En ninguna parte del proyecto de ley dice esto. Yo le solto a leerlo del artículo 5 al artículo 9, que le va a decir qué es lo que estamos buscando con este 30%, que es preservárselo al menor de edad, que es el que ha trabajado para adquirir estos fondos, para adquirir este dinero que ha ganado bajo un bono. Bueno, ahí están las declaraciones de Santiago Zorrilla, Santiago José Zorrilla, senador del Ceibo. Y a ver, señor director, si usted puede poner en pantalla que tengo 2 extractos del proyecto de ley y los acápites que dan base de sustentación a ese referido proyecto de ley. Miren esta parte, voy a destacar lo siguiente, porque eso puede arrojar mucha luz con respecto a lo que es, primero, el tema del fideicomiso, que es parte de lo que propone el senador Santiago José Zorrilla. Lo primero de decirle a ustedes que un fideicomiso es un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio. Y también desde el punto de vista jurídico legal tiene la siguiente connotación. Es la disposición por la cual el testador deja su hacienda o parte de ella encomendada a la buena fe de alguien para que, en caso y tiempo determinados, la transmita a otra persona o la invierta del modo que se le señala. Pero la parte que aplica en este caso puntual a lo que presenta Santiago José Zorrilla es la que establece que el fideicomiso es un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla es el artículo 8, que habla de la obligatoriedad del padre, madre o tutor. Dice, es obligación del padre, madre o tutor o guardián responsable crear un fideicomiso a nombre del menor de edad con la suma correspondiente al 30% del contrato profesional a fin de garantizar la protección del adolescente que ha firmado el contrato profesional. Requisitos del fideicomiso, esto es muy importante. Para la creación del fideicomiso a favor del adolescente que ha firmado contrato profesional es necesario cumplir con los siguientes requisitos. 1. Crearlo a través de las personas jurídicas constituidas en la forma de sociedades de conformidad con las leyes de la República Dominicana, facultadas para fungir como fiduciarios previamente autorizados
para esos fines por la Junta Monetaria y Financiera. 2. Debe ser aperturado por el adulto responsable de la guarda del adolescente que ha firmado el contrato profesional a través de un acto constitutivo de fideicomiso. 3. La duración del fideicomiso será hasta el cumplimiento de la mayoría de edad, léase los 18 años de edad, como está establecido en nuestro país, de ese menor contratado profesionalmente y beneficiario del fideicomiso. Y 4. Debe cumplir con todos los requisitos señalados por la ley vigente sobre la materia de fideicomiso, número 189-11, el 16 de julio del 2011, para el desarrollo del mercado de hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana. Vamos a ver, señor director, si ponemos el otro extracto de la Cápite que habla de las condiciones para la firma profesional de jugadores de béisbol. Miren esto, edad de firma, ese es el artículo 5. La firma de un jugador de béisbol para un equipo profesional solo será permitida a partir de los 16 años, como está establecido en nuestro país. Artículo 6, asistencia técnica. En caso de que el jugador de béisbol menor de edad y sus padres o tutores presentan limitaciones en cuanto a la lectura o comprensión del texto o contenido del contrato, podrá solicitar al comisionado de béisbol, en este caso Junior Novoa, su asistencia técnica para la explicación y comprensión del contrato, y luego habla, ya en esa parte final, de la obligatoriedad del fideicomiso, que establece que los contratos de los menores de edad profesionales deben cumplir, además de los requisitos establecidos por el Código Civil, con una cláusula donde se establezca la colocación de un fideicomiso donde irá dirigido el 30% del valor consignado en el contrato para el menor de edad. Ahí está. Vamos, señor director, porque este punto de vista del ex lanzador de Grandes Ligas, Francisco Cordero, arroja una luz interesantísima y un punto de vista digno de ser analizado del ex relevista, que es el dominicano con más partidos salvados de todos los tiempos, Francisco Cordero. Miren lo que dice Francisco Cordero. Esto es vital. Para mí, dio en el clavo y coincido con esa parte. ¿Qué dice Cordero en su cuenta de Instagram? Dice lo siguiente, el Coco, dice lo siguiente. ¿Y por qué mejor no hacen un proyecto de ley para darle protección a los menores de edad que no logran firmar, que son mucho más que los que firman? ¿Por qué mejor no hacen un proyecto de ley que ayude a todos esos jóvenes que buscan un sueño que se hace tan difícil por los bajos recursos que tienen las familias? Esos jóvenes no tienen apoyo que no sean de sus padres y entrenadores y pasan las 1001 a ver si pueden firmar, y ahora que firma, ustedes, en adición a al proyecto del senador, y ustedes de la nada quieren legislar para guardar un 30% de la firma, más un 40%, escuchen esto, más un 40% o un 50% que cobran los entrenadores. Entonces el joven, que es el que se mata y coge sol, le añado yo, solo le tocará un 20 o un 30%, dice Francisco. Wow, pero qué joya esta, Dios mío. Y pido disculpas, dice Cordero, porque no suelo hacer esto, pero no me puedo quedar callado y espero que mis colegas retirados y activos se pronuncien sobre esto. Buenos días y bendiciones. Ahí está ese punto de vista. Vamos a ver al eminente comunicador, uno de los que más admiro, Ricardo Nieves, el doctor Nieves, cómo dice que los senadores prácticamente no tienen oficio y no encuentran nada que hacer. Vámonos antes de José Luis. Quiero poner el video primero de Ricardo Nieves, señor director, para luego entrar con el interesante planteamiento que hace José Luis Mendoza. A ver si tenemos al doctor Nieves. Miren San Antonio, mire senador Zorrilla. Usted no tiene que meterse en la vida de esa gente. Ellos pueden, si ellos quieren, pueden botar su dinero y tirarlo por el río, que no es lo correcto. Ustedes lo que tienen que crear es mecanismos de asesoría y acompañamiento dentro de las mismas academias y de la sociedad por parte del Estado, el Ministerio de Deporte, que le provea de psicólogos, de asesores financieros. Pero usted no tiene que meterse en lo que no es suyo y que retenerle un 30%. Eso es un disparate. ¿Y cuál es el afán de ustedes en aprobar una ley que tenga que ver con los bonos de los prospectos cuando el país no tiene un código penal? Cuando el país está a la espera de un Ministerio de Justicia para sacar la cárcel de la pezuña de la mafia. Cuando el país no tiene una ley de seguridad social que sirva propiamente, porque la AFP y la ARS se tragan los bolsillos de la gente y la vida de los viejos cuando se retiran. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están jodiendo con eso? Perdónenme, pero no tengo que sentir respeto por una pendejada que lo único que hace es jorobarle la vida a gente con la que usted no tiene que meterse. Retiren esa vaina, pónganse a buscar cuarto por otro lado. Ahí está, bajó duro y curveo el admirado amigo y comunicador Ricardo Nieves. Entonces, otro brillante comunicador
que es el coordinador del Gobierno de la Mañana, cronista deportivo y dueño de una memoria prodigiosa y una cultura amplia. Miren lo que dice José Luis Mendoza. Voy a citar, escuchen esto. El proyecto de ley que pretende conculcar una apreciable parte del bono de los peloteros profesionales con la excusa de devolvérselo después, entre comillas, es una necedad, una intromisión en los derechos de propiedad, una discusión innecesaria y un gesto del Estado tutor que yo pensaba, dice José Luis, era etapa superada. A los prospectos del béisbol u otras disciplinas hay que darles educación financiera, como también debe impartirse esta en las aulas a todos los futuros adultos que van a integrarse a la economía de todas las formas posibles. No hay ley, decreto ni ordenanza que fabrique por ósmosis, o sea, por extensión, el buen juicio, la prudencia, las capacidades de análisis u otras virtudes deseables para nosotros y los demás. Formemos las bases para que prospectos, ganadores de la lotería, dice José Luis Mendoza, herederos de fortuna o trabajadores como somos la inmensa mayoría, tengamos mejor criterio del uso y administración de recursos. La banca ya ofrece todo tipo de productos financieros, incluyendo los fideicomisos, los certificados de ahorro e inversión o cualquier otra variable. No hay por qué obligar a nadie a hacer tal cosa con el fruto de su esfuerzo, ingenio y talento. Tampoco hay fuerza moral para exigirlo. ¿No es acaso la queja más repetida de la historia la del uso que desde el Estado se le da a los recursos que tiene en su dominio? ¿Por qué debemos poner más a su disposición? Y termina José Luis Mendoza con esto. Si los señores legisladores que proponen eso y están de acuerdo, quieren predicar con el ejemplo, primero legislen sobre sus salarios y aporten la misma cifra que quieren tutelar a los prospectos a un fideicomiso, y si salen bien, todos, peloteros o no, les vamos a caer atrás. El mejor lugar para lo que yo me gano, y lo pone en mayúscula, es mi bolsillo, dice José Luis Mendoza. Vamos a ver, señor director, a Domingo Páez, el punto de vista de Domingo Páez sobre el particular. Adelante, señor director. A entregarle ese 30% a su familia porque estos malditos decidieron que el dinero va a un fideicomiso que ellos van a administrar. El senador Zorrilla, autor del de propósito orientado a despojar a los prospectos recién contratados por Grandes Ligas del 30% de su bono, ha dicho que no tienen como propósito crear un impuesto para despojarlo, sino que el propósito es crear un fideicomiso. ¿Quieren que les diga una cosa? ¿Ustedes saben qué significa impuesto? Quitarle recursos a usted sin su autorización, quitarle recursos a usted sin su aprobación. Yo lo dije adrede que era un impuesto, porque a fin de cuentas lo que se está haciendo es despojando a esos pobres muchachos de un dinero que es de ellos. El gobierno dominicano no participa en la formación de ningún pelotero de Grandes Ligas. Ellos están en unos espacios que construyen las propias franquicias aquí, donde lo entrenan. Es distinto al caso de los que participan en competencias internacionales, que sí el gobierno participa en la formación. Eso que está en número es el 30% tuyo que nosotros te quitamos, pero en esencia el 30% que está aquí en el fideicomiso es de nosotros y nosotros lo usaremos para lo que nosotros consideramos. Pero tienen la desfachatez de decir que ese 30% se le quita a ellos para que ellos no lo gasten, para que la familia no lo gasten. O sea, coño, qué malditos son. Quieren proteger al muchacho de su familia. O sea, la familia no tiene derecho a acceder a los recursos del muchacho, pero el muchacho tampoco tiene derecho. Eso es lo que se esconde detrás del fideicomiso. Pero vayan a ver para qué. Para ellos convertir ese fideicomiso en una fuente de negocios. Porque ese fideicomiso que manejará el 30% de los bonos de los... Ahí está Domingo Páez, el comunicador, amigos, también arteado con esto. Y terminamos con otro enfoque importante, porque he querido plantearles y mostrarles distintos puntos de vista a favor y en contra de este proyecto de ley, para hacerlo de la forma más equilibrada posible. Vámonos con este corte del brillante joven comunicador también, Elvin Castillo, que ha llevado la voz cantante con este tema tan neurálgico y que ha causado un revuelo en el país. Adelante, señor director. ¿Qué dijo el senador en ese video? Bueno, el senador planteó en ese video que lo que él había propuesto en su proyecto de ley
con relación al tema de los jugadores profesionales, las academias y todo eso era que él estaba proponiendo que del bono de los peloteros se reservara un 30% del bono para guardárselo en un fideicomiso porque el pelotero era menor de edad, para que la familia no se lo gastara, para cuando el joven fuera mayor de edad tuviera unos recursos que le garantizaban, si no era pelotero, poner un negocio o hacer lo que él entendiera con su bono. Pero nosotros, senador, en ningún momento, como usted afirmó, tergiversamos ese término ni ese número diciendo que era que ustedes querían el 30% para impuestos. Eso no fue lo que aquí se dijo. Y nosotros aducimos que usted tuvo la reacción hacia nosotros porque nosotros fuimos los primeros que nos referimos a ese tema. Nadie más se refirió a ese tema. Fue en este espacio, yo primero, Alfredo y Domingo Páez. Miren ahí. El artículo 18 de su proyecto de ley, senador, dice: toda academia privada de béisbol, escuela, liga y entrenador independiente que realicen actividades deportivas con fines pecuniarios para poder operar dentro del territorio nacional deben inscribirse como persona física o contribuyente en las instituciones estatales correspondientes. ¿Qué quiere decir eso, senador? Que todas las academias y los entrenadores tienen que ir a la DGI a registrarse. Entonces ustedes están diciendo que ustedes no andan detrás de impuestos de los bonos de los peloteros. ¿Y cómo se llama eso? Que está en el artículo 18 de su proyecto de ley, senador. Porque si la academia se registra en la DGI como persona física, el instructor, o se registra la academia como empresa en la DGI, ¿para qué? No es para pagar impuestos. Usted no aclara ahí que va a haber un régimen especial fiscal. Entonces, senador, ustedes sí andan como Drácula detrás de la sangre. No le mienta al país diciendo que ustedes no hablaron en ese proyecto de ley de cobrarle impuestos a los peloteros. Ustedes sí hablaron, yo se lo presenté en el artículo 18 de su proyecto de ley. Usted mintió en su proyecto. Ahí está Elvin Castillo, ahí vimos las declaraciones de Elvin, el buen amigo Elvin Castillo, de José Luis Mendoza, de Ricardo Nieves, lo que establece el senador, el punto de vista de Francisco Cordero, es decir, los actores que convergen en esta problemática. Vamos a la pausa, no sé si Gómez después quiere referirse un poquito a eso en el último comentario. Vamos a la pausa, señor director, y retornamos en la parte final de su espacio Sociedad y Deportes. Pausa. De retorno con su programa Sociedad y Deporte, un programa abierto a ustedes con la intención de que conozcan noticias del ámbito nacional e internacional que tiene que ver con la política, el deporte y también noticias en el ámbito social, cultural y deportivo. Bueno, no quiero dejar este programa sin referirme a la entrega de títulos que en el día de ayer hizo la Comisión Gestora de Titulación de Tierra del Estado, donde entregaron una determinada cantidad de títulos en el municipio de San Pedro, en la provincia de San Pedro Macorís. Es importante resaltar que este programa pues cuenta con el apoyo decidido del presidente de la República, que según trasciende es el proyecto en sus manos que más aprecia y que más valora. Es el proyecto del presidente que él entiende hace más feliz a la gente. Y por eso en esta gestión se han entregado más de 120,000 títulos de propiedad. Es exactamente en la gestión del presidente Luis Abinader donde más se han entregado títulos de propiedad, si lo comparan con todas las gestiones anteriores. Yo quiero felicitar al presidente a través de la Comisión de Titulación de Tierra del Gobierno que preside el señor Duarte Méndez y que colabora con él el señor Rubén Cepeda, quien es su director en la Regional Este, por el trabajo que están haciendo y sobre todo por la interpretación que hacen de las instrucciones del señor presidente de la República. De modo que hasta aquí, Héctor, llegamos al final del programa Sociedad y Deporte, esperando que hayamos cumplido con lo que es las expectativas de ustedes y decirles que hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Así mismo, bueno, ya ustedes saben, el próximo sábado con contenido igual o mejor que este que les presentamos a ustedes en esta semana. Feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Dios bendiga al pueblo dominicano. Amén. Bye bye.